Si agarras un espejo y pudieras verte detrás de tu cuerpo y pudieras ver tu alma, ¿qué información tendría? Esto es lo que hace un caballo. El caballo muestra lo que una misma nunca dijo en voz alta. Las personas se quedan como, ¿cómo es posible? Es rendirte ante la vida, ante lo que es, ante que hay algo más grande que nosotros. Sales transformado sí o sí. Es que uno no puede hacer así, porque no se lo estoy diciendo yo. Están viendo el caballo, uno lo representa a él y otro a ella, y de repente pasan cosas. Todos tenemos traumas, dolores y heridas. No todos saben lo que es la terapia con caballos, lo maravillosa que es. Pues vente un día y pruébalo, ¿eh? Antes de salir a cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, a sanarte, porque cuando sanas, todo cobra sentido. Hoy en El Rincón hablamos de una terapia que está transformando vidas. ¿Y si un caballo pudiera mostrarte esas heridas y ayudarte a sanar desde lo más profundo? Este es El viaje del ser, el proyecto de nuestra invitada Agus Trezzo. Muy buenas tardes, Agus. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Bienvenida al Rincón. Gracias por recibirme, estoy muy contenta. Quiero empezar ya a conocer el mundo de las terapias con caballos. ¿Qué tienen los caballos de especial que nos pueden ayudar tanto? ¡Wow! Qué fácil y qué profundo, ¿no? Los caballos son seres tan magníficos, tan especiales, transformaron mi vida y a raíz de eso creo que pude conseguir brindar estas terapias para transformar la vida de tantas personas que siento que tienen dolor, que tienen cosas por resolver, que entran al picador o al espacio que cerramos para trabajar con los caballos, porque trabajo con caballos en libertad, que solamente los ponemos en el espacio para el trabajo, los vamos a buscar con las personas y los llevamos a donde hacemos la terapia. Esas personas que sufren, que los veo entrar y digo, veo el dolor, reconozco esa tensión en el cuerpo y que cuando salen se van transformadas porque vieron algo, porque la terapia con caballos tiene algo maravilloso que es no te sientes pesado, no sientes que trabajaste un montón y que yo lo he sentido con otras terapias, ¿no? De ese peso en el trabajo. Esto es liviano, es en la naturaleza. El caballo es capaz de mirarte y leer todo tu inconsciente y tu mundo emocional, porque tiene algo que se llaman neuronas espejo, que los seres humanos también lo tenemos. Viven el 95% del tiempo en presencia, tienen una alta capacidad de empatía, tienen un corazón 5 veces más grande que el humano, con lo cual el campo de resonancia electromagnético es 5 veces más grande que el nuestro. Y en esta combinación de factores biológicos, la interacción con el humano es absolutamente transformadora si la persona va abierta a la experiencia, que es en todos los casos que llegan a trabajar conmigo, abiertos a la transformación, a sanarse, a dejarse atravesar, a mostrar sus emociones. Claro, tienen como un don, ¿no? Yo veo muchas veces esa conexión que sin hablar, mirándote el caballo, puede llegar a identificar ese dolor, pero incluso sin que la propia persona sepa realmente. A veces nos sentimos mal, decimos sí, estoy deprimido o me encuentro mal, pero cuesta muchas veces identificarse a uno mismo incluso qué es lo que estás sintiendo, qué emoción o qué es lo que te está perturbando por dentro. Y un caballo, ¿cómo es capaz de llegar ahí? Me encanta porque en tu pregunta está mucho de la explicación de lo que hacen, ¿no? ¿Cómo llega ahí? Leyendo el lenguaje no verbal. Con las neuronas espejo, entre las neuronas espejo, el 95% del tiempo en presencia, su capacidad de leer el lenguaje no verbal, lo que hacen es detectar información que nosotros tenemos en nuestro inconsciente incluso. Entonces un caballo te lee realmente, te lee en cuerpo y alma. Y un caballo se para al lado de una persona y es capaz de identificar si está triste, ansiosa, si sufrió un abuso, si tiene una historia complicada, si tiene un problema de autoestima. Lo identifica con todo su ser. Biológicamente tienen esa capacidad, esa alta capacidad de entrar en frecuencia con el ser humano, identificar y leer lo que
lo que le está pasando y con sus movimientos mostrarlo. Entonces nosotros lo que hacemos en las terapias es leer el movimiento del caballo. Yo digo que son un gran espejo que se te pone delante. Es el ejemplo más claro que se me ocurre. Si agarras un espejo y pudieras verte detrás de tu cuerpo y pudieras ver tu alma, ¿qué información tendría? Esto es lo que hace un caballo y es maravilloso, porque a veces transmiten información que ni nosotros mismos podemos poner en palabras. Por eso me gustó lo que dijiste, porque es una frase que uso mucho. Cuando el caballo muestra lo que una misma nunca dijo en voz alta, y hacen un movimiento y es increíble, y las personas se quedan como, ¿cómo es posible? Pero es posible. Es una gran lección, yo creo, de vida hacia nosotros mismos como personas. De humildad. Qué poco nos llegamos a observar, a conocer, como para que un caballo venga y de golpe te diga, esto es lo que te pasa. Y ahí entra... Esa es una de las grandes lecciones. Es rendirte ante la vida, ante lo que es, ante que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Y que estamos todos conectados, todos los seres. Y cuando uno entra al picador y entra en sintonía y en frecuencia con la manada, yo trabajo con 4 o 5 caballos, y entras en esa frecuencia y ellos empiezan a espejarte, creo que hay como una elevación en la conciencia y uno no puede hacer vuelta atrás con respecto a eso. Entras ahí y te elevas y entras en un viaje de autoconocimiento tan profundo que después es difícil salirte de ahí. Sales transformado sí o sí. Y me consta que ayuda en procesos y en casos bastante traumáticos, podríamos decir, casos complejos. Me gustaría que nos compartieras alguna historia transformadora. Ok, hay muchas. Yo creo que las que más me impactan tienen que ver con temas que veo que realmente duelen. Como por ejemplo, me quedó grabada siempre una chica con la que trabajé hace poco un trastorno de la conducta alimentaria. No sabía yo que estaba atravesando esta situación, pero entra al picador y me dice, no lo puedo mirar. ¿A quién? Al caballo, no puedo. No quiero, no puedo, no puedo, no puedo. Y en este no poder mirar al caballo, lo que no estaba pudiendo hacer era abrazarse a sí misma. Lo que fuimos haciendo poco a poco fue que pudiera mirarlo, que pudiera leerse a través del caballo, que pudiera ver qué estaba pasando, qué aspecto interno no estás pudiendo mirar de ti. Fuimos trabajando ahí muy profundamente y me consta que esta chica, no solo por este trabajo que hicimos con los caballos, ¿no? Sino también con un acompañamiento, pudo transformar su vida, se pudo reencontrar. O me pasó también sobre todo a los 20 y pico, cuando uno empieza a desarrollar esto de, bueno, ¿qué quiero hacer con mi vida? Me acuerdo que había un chico parado, ¿no?, en el medio del picador y llevaba al caballo y el caballo ¡pah! Y lo iba sacando de su sitio, ¡pah! Y claro, entonces empezamos a trabajar el tema límites. ¿Qué pasa con tus límites? Que todo te pasa por encima, que todo te mueve del lugar, que... Y el caballo lo que estaba leyendo es que ese chico estaba inestable en la vida, no sabía dónde ponerse y todo lo llevaba por delante. Y que esta chica no estaba pudiendo mirarse a sí misma y no estaba pudiendo amarse. Y ver a la gente emocionarse cuando se da cuenta de que algo tan fácil, esa información tan... hace poquito hice un retiro, de hecho este fin de semana, con una chica que me dijo, hace fácil lo sencillo. Mi función es que decirte, ¿qué está haciendo el caballo? ¿Qué te quita del lugar? ¿Qué pasó? Me pasó con otra chica de que entró a trabajar y los caballos se fueron todos. ¿Ah, sí? Levantaron el hilo y se fueron. ¡Wow! ¿Qué está pasando? Me dicen, no sé, les digo yo, ¿qué está pasando? Y esa chica terminó llorando en el medio y terminamos trabajando solas en el medio del picador y me decía, es que estoy así sola en la vida. Me siento sola, me siento vacía, estoy rodeada y me siento sola. Y temas, bueno, por no entrar en detalle con abusos, cuando el caballo va directamente al útero o a los genitales de la mujer y sale, y sí, bueno, que vivía esta historia, ¿no? O que como mujer también te atraviesan y el poder ayudar en eso, que una persona salga de ahí, no digo sanada,
porque yo no sé si eso se llega a sanar, se llega a integrar en la vida y uno sale equilibrado y dice, esto es parte de mi historia y no me condiciona. Llegué hasta aquí por lo que me pasó en la vida. Y yo creo que las terapias con caballos lo que hacen es mostrarte que nada es tan grave, que es información, que puedes integrar de una manera amorosa. Y el caballo hace eso, lee que hay ahí, que te está doliendo, que te está incomodando, que ni siquiera, porque muchas veces también me pasa que me dicen, ay, nunca pensé que iba a salir esto, no vine queriendo trabajar esto, pero salió eso y era lo que tenía que trabajar en ese momento. O sea que a lo mejor hay personas que van un poco más escépticas, podríamos decir, o pensando que va a salir algo quizá más superficial y se sorprenden de la profundidad, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no sé si superficial, pero tal vez es esto de las máscaras que nos ponemos, ¿no? Yo traigo un tema y un dolor, pero abajo de ese dolor hay otro dolor, mucho más grande. Y cuando la persona está preparada, ese dolor mucho más grande sale. Y es por lo que digo que hago terapias en la naturaleza, porque estar así, haciendo una terapia en consulta, está bien. Pero cuando yo me voy a la naturaleza y una persona se quiebra, la naturaleza la contiene junto conmigo. Y eso es súper potente. Y que la persona entre a un bosque maravilloso con 5 caballos en libertad facilita que pueda sacar su dolor. Y a mí me facilita contenerlo. Y el caballo hace su trabajo tan maravilloso de poner el espejo delante. Y se genera un espacio seguro para sacar temas que duelen y que es difícil a veces trabajar con familias, con parejas que no entienden su dinámica. No está todo terrible, pero tampoco está bien. Terapia de parejas también ayuda en esto, ¿no? Entonces, terapia de parejas, familias, parejas. No estamos mal, pero no estamos bien. Y entran al picador y ahí hay una guerra. ¿Qué sale ahí? ¿Qué puede salir así Que son capaces, con temas de pareja? Con temas de pareja salen parejas que en la calle parecen parejas y en la intimidad son mamá e hijo, o papá e hija, o salen las carencias, salen los dolores más grandes, las cosas que maquillamos. Y cuando el caballo te lo está mostrando es que uno no puede hacer así, porque no se lo estoy diciendo yo, están viendo al caballo, uno lo representa a él y otro a ella, y de repente pasan cosas. Y uno dice, claro, es que esto no es indisimulable, lo estás viendo. Y mi función es acompañar a que puedan verlo de una manera amorosa y no agresiva, ¿no? Hay gente que no lo quiere ver igual, pero el poder acompañar y sostener y darle tiempo hace que se sientan en espacio seguro, tranquilos y puedan terminar identificando la información que tienen que trabajar. También es interesante saber que con los caballos no es necesario tampoco pues, que tengamos algún trauma o algo necesariamente, ¿no? que resolver, claro. Sino que son tan amorosos, como decías, que qué mejor que pasar también un rato con ellos en la naturaleza. Debe ser también súper reparador. Sobre todo a nivel regulación del sistema nervioso. Porque a veces para llegar a trabajar algo que duele y que es incómodo, es necesario primero regularte. Entonces, el proceso, y ahí vienen estas experiencias de 3 días, ¿no? El proceso es, primero llego y me regulo y me tomo mi tiempo, y después uno va pelando las capitas de la cebolla. No llego y cuento un trauma. Claro. Todos tenemos traumas, dolores y heridas. No es necesario trabajarlos a todos, ¿no? Entonces es, bueno, a veces con la regulación emocional, una persona que está totalmente estresada todo el día y llega y puede regularse y encuentra herramientas, porque no te podés llevar el caballo a tu casa, pero sí puedes aprender herramientas en ese contexto que hagan que tú vayas a tu casa y puedas autorregularte, como cuando estabas ahí. O la ira es una emoción que sale muchísimo en el trabajo con caballos. Es que tengo ira y los caballos se muerden entre ellos, se patean. Sí, para representar nuestra ira. Sí. Es que representan todo. De repente una persona trabajando la ira y el caballo ¡pah! Muerde al otro caballo, o le pega una cosa, una patada. O el fin de semana me pasó esto de una chica que
quería trabajar el no poder, no era un trauma, pero ella decía, yo no soy capaz de decir mis verdades o lo que siento porque me siento incómoda, no lo puedo sostener, terapeuta. Entonces, bueno, en consulta bien, pero después no puedo sostener esto, ¿no? De decir lo que pienso. Y de repente estábamos hablando de su historia familiar y pudimos identificar con un caballo que cae al suelo en el momento que ella nombra a su abuelo. ¿Y qué pasó en la historia de tu abuelo? Y su abuelo tenía una historia a nivel de comunicación y sacar sus ideas bastante potente e importante, y murió muy joven. Entonces, este poder expresarse y decir todos estos ideales que tenía quedó truncado, y eso es lo que en sistémica llamamos un yo como tú, ¿no? El abuelo no pudo expresarse por fidelidad al sistema, la persona, aunque tenga grandes ideales y una carrera que podría ser brillante por delante, se queda ahí y dice yo como tú. Esto es inconsciente, ¿no? Entonces, el caballo es herramienta. El caballo lo que te permite es te espeja. Y a partir de ahí uno va haciendo su trabajo de buscar información, de preguntar por aquí, de preguntar por allí. No se quedará la cosa solo en esa terapia, ¿no? Ahí te ha hecho el espejo y a partir de ahí también hay trabajo, ¿no? Por delante. Hay trabajo y esto que dices para mí es súper importante, porque yo creo que cuando tocas el alma de una persona, como es el caso, un caballo te ve el alma y saca algo doloroso, saca un trauma, saca una herida que se ve plasmada ahí. El terapeuta tiene que poder sostener eso. Entonces, no solo es contenerlo en ese momento, sino después hacer un acompañamiento que acompañe a esa persona a integrar lo que salió ahí. Porque no es voy, hago la terapia, me voy a mi casa y todo se pone en orden. No, se abre un proceso de trabajo en el que tú integrarás esa información. Que puede ser con los mismos caballos o acompañamiento sin ellos, pero lo importante de acompañar y poder sostener no solo el quiebre en ese momento, el ver la información, sino el post, que es tan importante como ese momento. Totalmente. Me gusta mucho, Agus, el nombre del viaje del ser. Cuéntanos, ¿qué es el viaje del ser? Porque vamos ahora a hacer un poco de viaje y es que, ¿quién es Agus? Porque tú realmente tienes una historia detrás para llegar hasta este viaje del ser que nos vas a contar, a compartir. Eres abogada y en tus inicios estabas involucrada en procesos de adopción de niños. Todo va a cobrar sentido ahora cuando nos lo compartas. Todo cobra sentido. En un momento uno hace un clic, porque todo esto que estoy diciendo es parte de mi propia historia, ¿no? En un momento uno hace un clic, ve las cosas. Sí, soy abogada de familia y particularmente me especialicé en el área de adopciones y de derechos de la infancia, y me encantaba, pero llegó un momento en el que mi alma estaba muy triste y yo me acuerdo de estar en la oficina mirando por el vidrio fumado y decía, se me va la vida y yo estoy aquí tipeando oficios. Y empecé a sentir una angustia y un dolor que no te lo puedo explicar. Y yo decía, me encanta, estoy con un cargo porque trabaja en la justicia, que va a ser para toda la vida, y no lo aguanto. Y fue todo, estás loca, no sé, yo me tengo que ir, no, me tengo que ir, y ahí empecé un viaje, porque soy viajera, no turista, viajera de cuerpo y de alma, y dije, yo necesito conocer vida, cultura, experiencias. Pero además me pasó algo en el mismo momento que fue que yo veía que la justicia decía, y se hizo justicia. ¿Así? Y decía, pero si no se hizo justicia. Si un niño que tiene 4 hermanos los sacaron a todos solos porque era más fácil y no todos con la misma familia. Tienen familia, pero no se hizo justicia. No se hizo justicia emocional. O un divorcio que, bueno, está perfecto, divorciados. Pero las partes devastadas y nadie atendió la parte emocional. O un niño en el que no se lo escucha en un proceso. Ese niño no tuvo voz. Y para ese niño probablemente no se hizo justicia. Entonces dije, me voy a hacer cargo de esto. Y además como estaba especializada en adopción, me contaban, bueno, te voy a contar mi proceso de fertilidad. Porque previo a la adopción muchas mujeres viven procesos de fertilización asistida. Y claro, yo como abogada decía, pero es que no es necesario. Y el psicólogo me decía, es necesario.
Claro, pero no era necesario para mí, que no lo podía sostener porque no tenía ni un recurso. Digo, en la carrera de Derecho no nos forman para esto y somos un peligro. Entonces me empecé a formar y empecé a estudiar coaching, coaching sistémico. Luego llegué aquí cuando renuncié y me vine para Cataluña. Empecé a estudiar sistémica, constelaciones sistémicas con caballos, que vi que era una herramienta tan poderosa, tan poderosa. Y dije, guau, esto es por acá. Y después educación emocional, porque trabajé 2 años y medio aquí en Cataluña en educación emocional. Y dije, esto es una bomba. Y el mundo de las terapias me atrapó. Y no volví al derecho, aunque hago pequeños amagues de decir, ahora tengo que reparar. Y tengo que lograr flexibilizar el derecho y empieza a haber una corriente muy potente de derecho, se llama derecho sistémico, que apunta a esto, a reparemos. No solo hagamos justicia, porque lo dice la ley, reparemos. Y bueno, y eso es lo que el viaje del ser es mi viaje hacia el reencuentro conmigo, hacia el sanar mi alma, que sabía que tenía que estar acá, porque desde chiquita tengo el registro de decir, yo quiero vivir de mi pasión, no sé cuál es, pero estoy adentro de un picador y yo a veces lloro y digo, guau, gracias vida por dejarme estar aquí, y gracias a mí misma que no me quedé con el sueldo fijo del Ministerio de Justicia mirando el vidrio esfumado y cobrando bonito, y vine acá y dije, bueno, voy a experimentar qué quiere mi alma. Y fue duro. Y eso también me lleva a acompañar procesos de otras mujeres y hombres también, hablo para las mujeres porque me vibra el alma cuando trabajo con mujeres, pero que me dicen, ¿y cómo saltaste? ¿Cómo diste el Bueno, perfecto, yo me encargo de que esa mujer haga su cambio, tome su propósito y tome su poder de mujer y pueda dejar su trabajo, pero que no le pegue una patada al balde, deje todo y, como decimos en Argentina, tire todo y salte, que la red la va a acompañar, porque muchas veces no es así y la psique no lo puede sostener. Entonces, quieres hacer un cambio y quieres tomar tu don y ofrecérselo al mundo, venga, vamos a hacerlo acompañada, poquito a poquito. Y en esto los caballos La me clavan. acompañan mucho, sí. Porque yo digo, bueno, toma tu trabajo actual y ahora toma tu propósito de vida. Otro caballo es tu propósito de vida. Y los ves hacer cosas maravillosas. Y el caballo que representa a la persona va atrás del propósito y por ahí viene otro caballo y se pone en el medio. Che, ¿y qué hay en el medio entre tu propósito de vida y tú? Y este caballo que vino en el medio, bueno, y ese caballo yo creo que es mi terror, y vamos tirando y vamos acompañando procesos y vidas, y para mí no es una terapia, es un estilo de vida. Tiene todo el sentido del mundo lo que has explicado y hace reflexionar muchísimo, ¿no? Esa parte de la abogacía que dices, es que es verdad, ¿y quién sostiene todas esas emociones, ¿no? Al final son procesos que se vuelven terriblemente fríos, duros, y realmente hay una parte emocional muy, muy fuerte que toca el alma. Y ahora pues me alegro muchísimo que estés en ese proceso, el viaje del ser. El viaje del ser. Cuando estabas hablando, me venía una frase de Arjona que ya no lo escucho, pero en mi adolescencia lo escuché un montón, que decía que los abogados saben un poco de amor y que el amor se cohíbe en los juzgados. Y eso no tiene que ser así. La justicia tiene que ser también emocional. Totalmente. Nos comentabas que trabajas con varios caballos, sí, que estáis en plena naturaleza. Danos un poquito de envidia. Cuéntanos cómo es ese lugar maravilloso. Precioso. Son 75 hectáreas de bosque en el Prepirineo catalán, en la comarca del Moianès, entre una tierra rojiza viendo los Pirineos de fondo, con 5 caballos en libertad, en una masía preciosa, porque esto es importante. Yo no ofrezco terapias, lo digo así para que se entienda, pero yo ofrezco experiencias de transformación. Porque para mí, que vengas a hacer una constelación, y le pongo nombre para que sea fácil, pero tú vienes, desayunas rico, con comida del huerto, con una cocinera catalanísima que hace de 2 cosas un manjar, mirando el Prepirineo, calentito al lado de la estufa. Después vas a buscar a los caballos y trabajas. Después sales y en muchos de los casos tienes tu comida ahí, depende de la experiencia, ¿no? El tiempo que sea. Y te tomas el día para ti en absoluto silencio,
escuchando la naturaleza, es que es una experiencia, por eso es el viaje, ¿no? Es un proceso y siempre les digo, no es fácil que tú hayas puesto en pausa tu día y te vengas unas horas aquí hasta No es donde nada estamos. fácil porque es el problema, ¿no?, de hoy en día, esa falta de tiempo o de prioridades. O de prioridades, porque claro, es esto, yo les digo, esto es un costo, no solo económico, es un costo de tiempo, te cuesta tiempo, pero también te cuesta tiempo quedarte en tu casa con ese mismo dolor sin moverlo. Bueno, estás invirtiendo en ti, en tu salud, en tu futuro Es y en una tu elección. presente. Es lo que dice, son prioridades, ¿no? Y siempre digo lo mismo, no hay falta de tiempo, hay falta de elección. Entonces uno, frente a las mismas 24 horas, elige qué hace con esas 24 horas. Y algunos deciden ir a terapia y trabajarlo, y no digo que sea... Hay gente que por ahí no le es mucho más complejo llegar, pero que si puedes, si tienes la posibilidad de una experiencia inmersiva en la naturaleza, con la terapia con caballos, es transformador sí o sí. Bueno, también hay opciones, ¿no?, como decías, que podemos ir a pasar una mañana, un día o ya hacer un retiro de varios días y Sí. eso ya debe de ser, bueno, transformador, Eso ¿no?, lo es mi siguiente. experiencia premium. Ya para no querer volver al trabajo ni nada. Es que la mayoría me dicen no me quiero ir. Y yo lo que les digo es parte del proceso, porque tú vienes acá y haces burbuja para poder trabajar y transformarte. Pero también hablaría mal de mí que yo no te acompañe a romper esa burbuja y a volver al día a día. Porque parte de mi trabajo es que cuando vuelvas al medio del lío, tengas las herramientas suficientes para poder volver a la sensación que tenías dentro de la masía y en la burbujita y sostener esto. Entonces, por eso el acompañamiento posterior, ¿no? Porque si no te crea una irrealidad de ven al lugar maravilloso, pasa un momento feliz y vuelve a tu ruido, bullicio No, haz la terapia, trabájate y ten las herramientas para después poder sostenerlo. Entonces, puedes venir. Yo digo que es para todas las posibilidades de tiempo, de ganas, de experiencia, de dinero, porque hay que tener en cuenta todo. Entonces, puedes venir desde un día a hacer una jornada de puertas abiertas, por ejemplo, que es algo que aprendí con el tiempo. No todos saben lo que es la terapia con caballos, lo maravillosa que es. Pues vente un día y pruébalo. Haz un viaje de autoconocimiento de 4 horas con caballos que te acompaño. Descubre en qué momento vital estás y qué tienes que transformar. Y vienes, desayunas, te haces tus 4 horas de terapia en un grupo y descubres este mundo maravilloso. O puedes venirte, ya si eres un nivel más avanzado, una jornada de constelaciones con caballos, que son solamente 4 personas, con desayuno, con comida, la experiencia es más larga, y haces tu constelación, y el grupo te sostiene, y hacemos un pequeño trekking. O quieres aprender a regularte emocionalmente, quieres gestionar el estrés, quieres que a nivel sistema nervioso puedas empezar a encuerpar, como les digo muchas veces, herramientas. Vente a las jornadas de Calma y Conecta, que es mindfulness con caballos, respiraciones conscientes, meditamos entre los caballos. O puedes venirte a un retiro de 3 días, pero para llegar ahí, creo que la persona tiene que ya estar un poquito más preparada, ¿no?, en saber de qué se trata, porque Ritma Cabai es una combinación maravillosa de todas las herramientas que tengo juntas en 3 días de transformación total. Burbuja 3 días, comida rica, coaching, conexión emocional, regulación, todo junto está ahí. Entonces, es algo que me encanta y lo súper recomiendo, pero también tienes que tener una cierta preparación o acercamiento a la terapia para poder hacerlo. Hay para todos los gustos, Sí, hay para todo. desde regalarse una experiencia hasta para entrar en terapias más específicas, Sí. que también me gustaría, ya para ir terminando la entrevista, el enfoque que también das para trabajar mucho, me consta, con adolescentes, Sí. que es un colectivo muy importante, que los padres tienen muchas preocupaciones, muchos miedos. Y me gustaría que les transmitieras también pues, un mensaje o cómo podría ayudarles estas terapias en casos concretos delicados que sé que has estado trabajando.
Sí, sobre todo los casos más concretos y delicados que me han tocado son temas con, sobre todo TCA, trastorno de la conducta alimentaria, autismo, TDAH o TDAH. Y la verdad es que al ser el trabajo con caballos ya regulador de por sí a nivel emocional, facilita mucho que los adolescentes tengan herramientas para identificar por ellos mismos lo que les está pasando y regularlo. Entonces, es poco a poco, tal vez un día no se habla y lo mío es como muy voz en off ahí, ¿no? Es el acompañamiento a que sean ellos mismos, y es lo bonito de todas las experiencias que creo que ofrezco, que es tú eres dueño de tu proceso. Cuando sienten ese empoderamiento, toman el control de sus propios procesos. Porque la mayoría de adolescentes lo que me dice es, ¿también me vas a decir lo que tengo que hacer? No, no solo no te voy a decir lo que tienes que hacer, sino que te voy a acompañar a que tú digas lo que vas a hacer con tu proceso. Yo estoy acá para que no te desbandes. Y lo vamos a conversar. Pero si el caballo te lo está diciendo, si te sientes agobiado por todos lados en tu casa, si es que mi mamá, mi abuela, todos me dicen lo que tengo que hacer, vale, perfecto. ¿Y cómo podría este caballo pasar por todas estas personas siguiendo lo que quiere sin sentirse agobiado? Y vamos haciendo ahí el trabajo de que puedan encontrar herramientas para volver al equilibrio, que para mí esta es la palabra en todas las terapias, en todas las experiencias, es recuperar el equilibrio interior, seas adolescente, adulto, mujer, hombre, familia, pareja, que encuentres tu lugar. Y ese es lo más bonito, que si encuentras tu lugar, que es lo que le pasa a los adolescentes que andan perdidos, como yo digo, como el caso de las adopciones, que muchas veces me pasa, el síntoma que veo es un caballo enloquecido dando vueltas por todos lados, cuando la persona adoptada no pudo tomar a los padres, por ejemplo, adoptivos, porque esa historia no se miró nunca, y la persona no queda enraizada en ningún lado, no encuentra su sitio. Con los adolescentes muchas veces pasa lo mismo, no encuentran su lugar. Entonces, que uno encuentre el equilibrio, ese lugar que tiene que ocupar en la familia, en la pareja, con los amigos, te cambia la vida, porque yo estoy aquí, yo soy este. Y me voy a poner en lugares bonitos. Me encanta, porque una vez que escribí un post a raíz de que me fui de un trabajo enojadísima, que era pisemos suelos donde sea bonito caminar, porque siempre nos dicen tienes que pagar derecho de piso. No, yo no tengo que pagar ningún derecho de piso, yo quiero caminar por los suelos, que sea bonito estar. Y eso es lo que acompaño a hacer a los adolescentes. Ponte en lugares bonitos, desde ti mismo, amándote, y después en lo relacional, ¿no? Qué interesante. Sí. Qué interesante para tantísimos padres que nos estarán viendo. Hay esperanza con los adolescentes. Hay esperanza con los adolescentes. Sí, porque los cambios son reales, son profundos, se emocionan, sacan emociones que jamás pueden sacar. Lo habitual con un adolescente es que entre el picador y se quiebre. Ver a un caballo impone, ya ahí se quiebra. ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando en tu interior? Y empiezan a hablar. Y a veces no, lo que hacemos es estar hasta que quieran hablar. Fluir. Sí. Agus, un placer conocerte. Otro. Es un placer conocer el viaje del ser. Me gustaría que dejaras un mensaje para nuestra audiencia que te gustaría compartir en el día de hoy. Esta es tu cámara. Okay. El mensaje que yo quiero transmitir es: eres importante, vales, mereces, y que estaba hablándole a la luz, no a la cámara, ¿eh? Eres importante, vales, mereces, y tienes simplemente que encontrar tu espacio. Como dice una frase que me encanta: antes de salir a cambiar el mundo, da 3 vueltas por tu casa, a sanarte, porque cuando sanas, todo cobra sentido. Muchísimas gracias, un placer conocerte. Gracias. Encantados de tenerte aquí en el rincón. Igual, gracias. Muchísimas gracias a todos por vernos. Nos vemos la próxima semana. Cuidaos mucho. Adiós.